Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto que es breve, sí, pero con una densidad teológica increíble. El primer capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. Y para ello contamos con un comentario teológico que, la verdad, se mete hasta la cocina del texto. Va casi palabra por palabra. Totalmente. Y la misión que nos hemos marcado es descifrar un mensaje muy potente. Fíjate que el capítulo empieza con un agradecimiento desbordante. Es casi una ovación a una comunidad. Sí, es muy llamativo. Pero es que justo después te das cuenta de que están sufriendo una persecución brutal. Y la gran pregunta que vamos a intentar responder es, ¿cómo se conectan esas dos cosas? Esa gratitud con ese sufrimiento. Exacto. ¿Y qué tipo de futuro se les promete para que todo ese dolor cobre sentido? Eso es. Y es clave entender que esto no surge de la nada. Ya hay una relación previa, de la primera epístola. Lo que pasa aquí es que se retoman ciertos temas, como la tribulación, el juicio final, pero se sube el volumen. Hay más urgencia. Mucha más urgencia y una profundidad teológica que va un paso más allá. Claramente la situación se ha vuelto más difícil para ellos. Pues vamos a ello. Si te parece, empezamos por el principio. Ese saludo y el elogio de los primeros 4 versículos. El saludo es muy parecido al de la primera carta. Sí, muy similar. Pero nuestro análisis destaca 2 pequeños matices que, parecen importantes. El primero es que ahora dice en Dios nuestro Padre. Ese nuestro le da un toque más personal, ¿no? Sí, más cercano que el anterior, en Dios Padre. Y el segundo matiz es la bendición explícita que se añade. La de gracia y paz a vosotros. Esa misma, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una fórmula más completa, más solemne. Es como si el autor estuviera preparando el terreno y diciendo, atención, que lo que viene ahora tiene mucho peso. Y justo después se lanza a dar las gracias. Pero leyendo el análisis me queda claro que esto no es una fórmula de cortesía. No es un espero que estéis bien de un email. Para nada. Aquí hay una carga de significado brutal. Y es donde se empieza a ver la profundidad del texto. A ver. El verbo griego que usa para dar gracias es opheilomen, y esta palabra no significa queremos dar gracias. Implica una obligación, una deuda. Espera, ¿una deuda? Sí, una deuda. Él siente que les debe a Dios esas gracias por ellos. Y para que no quede ninguna duda, añade, como es digno, que viene a decir, como es justo y merecido. O sea que no es un simple «qué bien lo estáis haciendo». No, es un reconocimiento de que su crecimiento es tan notable que exige una respuesta de gratitud. Es casi una obligación moral para él. Es muy intenso hablar de una deuda de gratitud. Y encima llega a decir que presume de ellos ante otras comunidades. Es un nivel de orgullo altísimo. La pregunta del millón es, ¿qué han hecho para generar esa reacción? Esa es la clave. Y la respuesta es fascinante, porque no son logros concretos, no son virtudes estáticas. La clave de todo es el dinamismo, el crecimiento. El proceso. El proceso, exactamente. El texto destaca 3 cosas que están en plena expansión. Su fe va creciendo, su amor abunda y su paciencia se fortalece. No es que sean buenos, es que no paran de hacerse mejores. Y encima en las peores circunstancias posibles. Vamos a desgranar ese crecimiento. Lo primero, la fe que va creciendo. Pero, ¿cómo se mide eso? Es una fe que se nota, que se traduce en acciones. La idea de fondo es que la fe no es un sentimiento privado y ya, es el motor de todo lo demás. Claro, si la fe se fortalece... Pues es como si subiera la marea, arrastra y hace crecer todas las demás virtudes con ella. Me encanta esa conexión. No es que fe y amor sean 2 cosas separadas que haya que cultivar. Una es consecuencia de la otra. Si la fe es la raíz... El amor es el fruto, inevitablemente. Y el texto usa el verbo abundar. No es que se quieran un poco, es que el amor rebosa. La imagen del árbol que mencionaba el análisis es perfecta. Totalmente. Cuanto más profundas las raíces en buena tierra, más abundantes los frutos. Pues esto es igual. Ese amor es la evidencia visible de una fe que ha echado raíces muy profundas. Y queda el tercer elemento, que es quizá el más impactante, la paciencia. Y la paciencia en medio de persecuciones y tribulaciones. Y aquí la palabra paciencia, se nos queda corta. No hablamos de resignación pasiva. De aguantar y ya está. No. La idea es más bien de perseverancia resistente. Es una fortaleza que se ha forjado en el fuego. Como el acero que se templa, ¿no? Exactamente esa es la imagen. No es una paciencia de sala de espera, sino una de campo de batalla. Una resistencia activa que se hace más dura con cada golpe.
Y esa idea de una paciencia forjada en medio de persecuciones es la bisagra perfecta para lo que viene ahora, porque hasta aquí todo eran elogios. Pero ahora se mete de lleno en la pregunta más difícil. ¿Por qué sufren si son tan fieles? Y la respuesta que da es... Desconcertante, como mínimo. Dice que su sufrimiento es prueba de que el juicio de Dios es justo. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede el dolor de los justos demostrar la justicia de Dios? Aquí es donde el texto nos exige un esfuerzo, sí, porque la teología se vuelve más compleja. El análisis nos da dos formas de interpretarlo, que yo creo que se complementan. Vale. La primera se centra en el futuro, en una especie de ley de compensación cósmica. Ley de compensación. Suena casi a economía. Un poco, sí. La idea es que el estado actual de las cosas, o sea, los buenos sufriendo y los malos prosperando, es una anomalía. Es algo tan raro que funciona como prueba, como un indicio seguro de que tiene que haber un juicio final. El desequilibrio de ahora exige un equilibrio futuro. Exacto. Su sufrimiento actual es la garantía de que un día habrá una retribución perfecta. Descanso para ellos y castigo para sus opresores. Entiendo la lógica, pero... ¿no corre el riesgo de sonar a «aguanta ahora, que ya te pagarán en el más allá»? ¿Podría justificar la inacción? Es un riesgo real si se aísla esa idea, totalmente. Y por eso es tan importante la segunda interpretación, que se centra en el presente. Ah, vale. Esta visión ve el juicio de Dios actuando ya, ahora mismo. Dios utiliza las tribulaciones con un propósito, purificador, formativo. El texto lo dice, a fin de que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Los está moldeando. Los está moldeando. Pero ojo, y esto es crucial, no sufren para ganarse el reino, sino que sufren por la causa del reino, porque ya les pertenece. Vale, ahora sí. Ahora encaja mucho mejor. Una interpretación da esperanza para el futuro y la otra da sentido al presente. Justo. Y desde esa reflexión el texto da un salto tremendo y nos pinta una escena casi cinematográfica de esa retribución final. Es una imagen potentísima. Mucho. El Señor Jesús manifestándose desde el cielo con fuego llameante, con sus poderosos ángeles. Es una imagen de poder y majestad absolutos, claro, diseñada para dar consuelo a los perseguidos y a la vez terror a los perseguidores. Y el texto es muy específico sobre a quiénes se dirige el juicio. Menciona dos grupos. Los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio, que a primera vista parecen lo mismo. Pero hay un matiz muy sutil. Conocer a Dios no es un conocimiento intelectual, es relacional, experimental. Se refiere a quienes viven como si Dios no existiera. Lo ignoran. Lo ignoran. Pero el segundo grupo, los que no obedecen al Evangelio, implica algo más. Sugiere una resistencia activa, un «he oído el mensaje y lo rechazo conscientemente». Es un acto de voluntad y, por tanto, una falta más grave. Y el castigo para ambos se describe con una frase durísima: eterna perdición. Suena a aniquilación, a desaparecer. Pero lo que me fascina del análisis es cómo desmonta esa idea. Totalmente. Este es uno de los momentazos del texto. La palabra griega olethron, perdición, no significa dejar de existir. De hecho, el propio texto se encarga de definirla justo después. ¿Y qué es? Es estar lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. La perdición no es aniquilación, es exclusión. El verdadero castigo, según esto, es la ausencia definitiva de la fuente de toda vida, luz y bien. Es una perspectiva mucho más terrible, en realidad. Muchísimo. Y en un giro de 180 grados, ese mismo día, esa misma manifestación de poder que para unos es exclusión, para los creyentes es todo lo contrario. Es el polo opuesto. Para ellos, Cristo viene para ser glorificado en sus santos. Y aquí hay una metáfora preciosa, la del espejo. El espejo. Sí. En ese día, los creyentes reflejarán de tal manera la gloria de su Señor que Él mismo será glorificado en ellos. La gloria de Cristo se hará visible a través de su pueblo. Lo que para unos es pavor, para ellos es gozo. Un gozo y una admiración inimaginables. Entendido. Ahora, hay una frase que, la verdad, me parece metida con calzador al final del versículo 10. Después de toda esta descripción cósmica, de repente dice, pues fue creído nuestro testimonio sobre vosotros. ¿Cómo encaja esto? Sí, es verdad que es una construcción un poco abrupta. Gramaticalmente es rara. Pero la explicación más lógica es que es una elipsis,
que se han omitido palabras que se dan por sentadas. ¿Y cuál sería el sentido completo? Algo como, Cristo será admirado en todos los que creyeron, y por lo tanto también en vosotros, porque vosotros creísteis el testimonio que os dimos. Es simplemente un paréntesis para decirles, Oye, que esto va por vosotros. exacto, que no os quepa duda, estáis en este grupo. Esta promesa es para vosotros. Es una cláusula de confirmación. Vale, eso lo aclara perfectamente. Y con esa confirmación llegamos a la parte final del capítulo, los versículos 11 y 12. ¿Qué es una oración? Sí, después de toda la teología, lo aterriza todo en una oración por ellos. ¿Y qué pide exactamente? Pues es una oración que resume todo lo anterior. Pide fundamentalmente 3 cosas. La primera, que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Que conecta con lo del sufrimiento. Directamente con el versículo 5. No reza para que se lo ganen, sino para que Dios los capacite y los lleve con éxito hasta la meta final, hasta esa glorificación. Que lleguen a buen puerto, vaya. Y la segunda petición, reza para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y la clave aquí es con su poder. No con la fuerza de voluntad de ellos. Para nada. Deja clarísimo que la capacidad para vivir así no depende del echarle ganas. De hecho, el texto usa una palabra griega increíble, dunamis. Dunamis. Me suena a... Dinamita, dínamo. ¡Ostras! Claro. Habla de un poder explosivo, transformador, que Dios mismo pone en ellos. Es la diferencia entre funcionar con una pila y estar enchufado a la central eléctrica. ¡Qué buena imagen! Y todo esto, la dignidad y el poder, conduce a un objetivo final, que es la tercera parte de la oración. Precisamente, el propósito supremo de todo es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Es una glorificación mutua, recíproca. Cristo es glorificado cuando su pueblo refleja su carácter. Eso es. Pero esa última parte, y vosotros en Él, es muy llamativa. ¿Qué significa ser glorificados en Él, no con Él? Y la diferencia es abismal. La preposición es la clave de todo. No dice con Cristo, como 2 entidades separadas que comparten un premio. Dice en Él. Lo que implica una unión mucho más íntima. Muchísimo más. Una inmersión total. Su gloria no es algo propio, sino que deriva completamente de su unión con Él. Y el texto remata diciendo de dónde viene todo esto. Conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia, el favor no merecido como origen y fin de todo. Exactamente. Ni el llamamiento, ni el poder, ni la gloria, nada se basa en el mérito. Todo es un regalo. Y como apunte final, el análisis destaca un detalle del griego muy revelador. ¿Ah, sí? No hay artículo entre Dios y Señor Jesucristo. Esto sugiere que no son 2 fuentes de gracia separadas, sino una única fuente conjunta. Padre e Hijo actúan como uno. ¡Qué pasada! Si echamos la vista atrás, en solo 12 versículos hemos hecho un viaje increíble. Desde luego. Empezamos con un elogio intensísimo, pasamos a la cruda realidad del sufrimiento, lo hemos reinterpretado a la luz de la justicia divina y terminamos con esta visión de una gloria mutua, íntima, sostenida solo por la gracia. Y si tuviéramos que destilar la idea central, es esa. El capítulo establece un vínculo irrompible entre las dificultades del presente y la vindicación del futuro. No es un consuelo fácil. No, para nada. No es barato ni superficial. Es un consuelo basado en la creencia en un Dios soberano y justo, que les asegura que su fidelidad en medio de la prueba no es un sinsentido. Es una pieza clave de un plan cósmico que culmina en gloria. Y eso nos deja con una idea muy potente sobre la que pensar. El texto presenta el sufrimiento no como un mal aleatorio, sino como un elemento que puede tener un propósito dentro de un plan divino que se define como justo. Si se acepta esa premisa, aunque sea solo como ejercicio mental, ¿cómo cambia nuestra perspectiva sobre las dificultades y las injusticias que observamos o experimentamos en el día a día?